Acaba de concluir hace minutos nada más la Copa del Mundo de Fútbol, el Mundial de Fútbol 2026. Felicitaciones a mis queridos españoles y españolas, sobre todo a mis suscriptores y suscriptoras, que tengo un público enorme español que quiero y admiro muchísimo. Gran juego, realmente partidazo, y por supuesto todo mi amor a la selección argentina, que jugó con corazón hasta el final, hasta que sonó el silbato y se terminó el partido. Pero como hubo momentos musicales en esta final, muy interesantes por cierto, vamos a estar comentando los top momentos musicales de esta final. Tanto dos himnos nacionales, que me volvió loca como han sido cantados, y el show de medio tiempo que es la primera vez en un mundial que agregan un show de medio tiempo. Así que si están listos, comenzamos. Acá tenemos un poquito de el himno de la FIFA cantado por Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger. Tres voces espectaculares también. Las armonías que se han hecho en vivo. No tiene autotune. Una fantasía. Vamos a escuchar. Nuestra ley es amor y arde como el fuego que veo. No habrá dolor. La voz de Laura. Que ganamos con deseo. Aim high, fly by. Las armonías súper bien hechas, pero también muy bien ecualizadas. El que estaba produciendo ahí, bien, muy bien. Sabe de producir eventos en vivo. Por eso les digo, todo lo emocionante que no fueron las ceremonias de apertura, lo fue esta ceremonia de cierre. Ok, vamos hasta ahí con ellos. Bien, vamos a pasar ahora a el himno de nuestro país. El himno nacional argentino, interpretado por nada más y nada menos que María Becerra, que yo tengo que decirles personalmente, no sé qué opinarán ustedes. No les voy a decir que no me importa, porque si me importa me lo pueden dejar en comentarios, pero personalmente me emocioné con el himno cantado por María. No podría explicarles por qué, pero realmente me emocionó. Estaba nerviosa por ella porque es un momento clave, es un antes y un después. Estaba ansiosa de cómo lo podría hacer, sabía que lo iba a hacer bien porque había escuchado el ensayo, pero lo hizo increíblemente bien, espectacularmente bien. Lo cantó con una emoción, pero sin irse de las notas, con una potencia. Bueno, escúchenlo por ustedes mismos. Que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Hermoso. Mis felicitaciones para María, de verdad, súper orgullosa de que haya podido cantar en la final de la Copa Mundial 2026 y estuvo no a la altura. Lo siguiente, espectacular. Potencia, proyección, sentimiento, todo lo que hay que tener para poder cantar el himno en un mundial. Nada, súper contenta de nuestra nena de Argentina. Bueno, vamos a momentos de el show de medio tiempo. Show de medio tiempo que fue bastante hablado, fue bastante conversado por el hecho de que es raro, nunca había sucedido en una final del mundial hasta ahora que tuviera, como en la final del Super Bowl, un show de medio tiempo. Fue un show de medio tiempo bastante acotado igual, o sea, habían dicho al principio que iba a durar 30 minutos, después pasaron a hacerlo durar 17 minutos, me pareció... A mí, personalmente, a nivel de gustos, me pareció un show súper equilibrado, en donde se le dio lugar a todos los artistas. Hubo momentos muy lindos. Yo soy muy fan de la serie de Ted Lasso, y hubo un momento en el que apareció Ted Lasso para presentar a Justin Bieber, que me pareció buenísimo. Pero bueno, vamos a ir saltando momentitos. Un momentazo fue
este. Music makes the people come together. Yeah. Esto está grabado, ¿sí? Está grabado previamente, entiendo, a la salida de Madonna a la cancha. No en el momento exacto previo, sino como una introducción a Madonna. Y me causa mucha gracia que estén Ronaldo y Ronaldinho ahí, tipo manejando el buggy. Me reí muchísimo, me pareció que estuvo muy bien. Estuvo muy bien unido a la idea del fútbol, creo que no desentonó para nada. Estuvo bien gracioso. Y Madonna rompiéndola toda, señora sentada en la parte de arriba de un buggy, cantando con un montón de gente alrededor bailando. Me encantó, me encantó. Y me parece que a veces pasa mucho, esperaría que cada vez pase menos, pero pasa mucho que a veces se hace difícil encontrar la inclusión dentro del fútbol, ¿sí? Y no voy a ahondar en a qué me refiero con que se hace difícil encontrar la inclusión, porque no somos tontos ninguno de nosotros y saben exactamente a lo que me refiero. Me parece que Madonna es una buena cuota de inclusión, ella y lo que representa dentro de la final del Mundial de Fútbol. Absolutamente, me encantó. Music makes the bourgeoisie and the rebel. Everybody get up and dance. ¡No! Este que salta, pega un salto arriba del auto. Bueno, y vamos por acá, porque acá es cuando sale a la cancha. Esto es épico, miren esto. Esta imagen es espectacular. Ronaldo y Ronaldinho escoltando a Madonna. ¿Qué? Music makes the people come together. Yeah. Y pasa algo acá en varios de los shows que se suscitaron dentro de la final del Mundial, que entiendo que también es para controlar un poco el sonido, y es que había un colchón de fondo de la voz del artista, pasó con Madonna, pasó con Shakira, no pasó tanto con BTS, se los podía escuchar un poco más fuerte en el sonido del micrófono. ¿Con quién más? Bueno, Justin fue guitarra y voz, full a capela casi. ¿Quién más estuvo? No, bueno, está bien, hasta ahí. Que sí que había un colchón de voz. Para todos los artistas que cantaban y bailaban, había un colchón de voz. Que a veces, para mi gusto, estaba un poco más alto de lo que debería. Este, por ejemplo, es uno de los casos. Sin embargo, el show fue espectacular. Music makes the people come together. Impecable, Madonna, divina, estupenda, fantástica. Y en los que digan que está muy vieja, bueno, chicos, váyanse a dormir una siesta y vuelven. Váyanse a dormir una siesta y vuelven. Fantástica, maravillosa. Bien, siguientes. En realidad tocaron los Muppets, que me pareció muy lindo. Sí, pensé que eran los de 31 minutos. En un momento me emocioné mucho, pero no eran. Pero bueno, son sus primos yankees, los Muppets. Y tocaron ahí un poquito una sinfónica, la Sinfónica de Nueva York, si no me equivoco, junto con los Muppets. Me encantó. Impecable, lo voy a dejar ahí para ver si puedo ir saltando un poquito a poquito. Los siguientes fueron los BTS. Amé. Estaba segura de que iban a cantar Dynamite y cantaron Dynamite. Pero no solamente cantaron Dynamite, sino que cantaron Dynamite con este colchón de voz que les digo casi al mínimo. O sea, que se escuchaban sus voces cantando y bailando al mismo tiempo. Espectacular. Una de mis actuaciones favoritas. Ya te digo. Una cosa que me di cuenta es que en esta show de medio tiempo, yo no sé si lo hicieron a propósito o no, la verdad que no tengo idea, pero primó mucho el factor humano. ¿A qué me refiero con esto? No sé cómo fue el show de apertura, pero sí que el show de medio tiempo tuvo muchos momentos de voces humanas bailando, cantando, moviéndose, con lo que eso implica, sí, con escapes de aire, con pequeños movimientos de notas, que me pareció increíble. Le dio toda la esencia de lo que para mí tiene que ser un show de medio tiempo. Que sí, que está lindo, vistoso, los artistas cantan en vivo y todo, pero tiene que poderse ver la humanidad del artista y que no todo se escuche perfecto, lineal, impecable, porque no, los humanos no somos así.
Watch me bring the fire, set the night alight. Bueno, increíble, me gustaría verlo hasta el final, pero lo voy a adelantar un poquito. Esos agudos, hermano. Espectaculares, maravillosos, como siempre, esperando su llegada a la Argentina, claro que sí. Ok, el que más me sorprendió, quien más me impactó su actuación y que creo que le dio una vibra preciosa, realmente creo que este es el gran año de la vuelta de Justin, es Justin. Guitarra, voz y ya está. Y fue hermoso, y se cayó la boca el estadio entero, miren. Good morning, curtains dancing in the sunrise. Baby's crawling on the floor. And we don't have to go to Mississippi. Por alguna razón, cuando estaba cantando pensaba yo en Ed Sheeran. Y decía, podrían hacer una linda colabo estos dos. Pero me encantó. Justin, volviendo a las bases, siento yo que un poco es. El Justin más humano que he visto en toda la carrera de Justin Bieber, creo yo. Este. I'll bring the river to your side. And maybe we find love in those moments. We don't even have to try. Se generó una vibra hermosa. De verdad, en las casas, en la cancha, se generó una vibra preciosa realmente. Vamos a adelantarlo un poquito. En un momento hace como unos aleluya. If somehow I could reach across your Un poquito más adelante, ¿no? mind. Acá. It's the World Cup, hallelujah. It's the World Cup, hallelujah. Precioso. Y solo su voz y una guitarra. Y ya está. Me encantó. La simpleza de esto me pareció bello. Y de fondo pusieron a este hincha que iba vestido como el presidente congoleño. Que no sé si lo vieron, pero había un hincha durante todo el mundial. Hubo momentos increíbles durante este mundial, creo yo. Fue un lindo mundial. El hincha congoleño que iba vestido de uno de sus presidentes, un presidente que le hizo frente a un montón de cosas en su país y que defendió mucho a su pueblo. Bueno, y lo pusieron como parte de Everything Hallelujah. Ahí. Muy lindo, momento súper emotivo, me encantó. Bueno, y se vino la actuación de Shakira, esta vez sí, con los Ghetto Kids. Con los Ghetto Kids, ahí está. Muy bien, tengo que decir que Shakira esta vez sí cantó. Y si bien tenía el colchón de voz un poquito alto, estuvo increíble, a diferencia de Burna Boy, que en un momento se olvidó de ponerse el micrófono y se escuchaba su voz, pero él no tenía el micrófono puesto. Entonces, ni siquiera estaba cantando, básicamente. Pero bueno, lo vamos a dejar pasar. Me gusta mucho el baile de los chicos, me pareció buenísimo. Y qué bueno que los hayan invitado finalmente, ¿no? Creo que ameritaba. La canción esta me ganó por cansancio. Me la terminé aprendiendo, evidentemente, porque no la paraban de poner en todos los partidos. Sigue sin gustarme. Shakira me encanta. Me gustan muchos otros temas. No esta canción específicamente, pero está bien. Fue bien con el mundial, funcionó, a la gente le gustó, está perfecto, me parece bárbaro. Dale, no olvides lo que vale. Juega como tú sabes, como tú sabes. Ahora, lo que bailan estos pibes no tiene sentido, realmente. Me gustaría que alguien me cuente si hay alguna conclusión con respecto a esto, que se está haciendo una colecta en la canción de Shakira. Si realmente se terminó de juntar el dinero, cuánto dinero se juntó, a qué organizaciones se va a enviar, si lo saben, me lo dejan en comentarios. Que me interesa, es importante saber. O sea, porque estaba muy a full cuando yo hice la reacción del tema de Shakira, con no, que esto es para donaciones, para no sé qué. Bueno, ¿a quién? ¿Cuánta plata se juntó? ¿Cuándo se va a entregar? Esas son cosas importantes para saber. Pero, muy bien. Ese señor no tenía ni el micrófono prendido. O sea, realmente.
Bueno, y por último tenemos a Coldplay y todos los demás. O sea, Coldplay, BTS, Justin... no, a Madonna no la vi más. Coldplay, BTS, Justin, Shakira, ¿qué más? Los Muppets, bueno, todo el mundo. Todo el mundo en el final, que me pareció muy lindo con estos niños. Voy a adelantar un poquito. Muy lindo esto también. Muy Coldplay este final. Muy Coldplay. Con las bubucelas, me pareció que estaba bien, estaba muy bien. El monstruo come galletas con una galleta con una pelota. Bueno, nada. Muy lindo, la verdad, ¿eh? Acá hubo fuegos artificiales. Y así concluyó la ceremonia de final, de cierre de este Mundial 2026. Tengo que decir que, como términos generales, este fue un Mundial interesante. Fue un Mundial interesante. Yo me vi muchos partidos. Ya saben que bueno, la cámara no se quiere quedar en el medio. Ahí está. A mí me gusta mucho el fútbol. Me vi muchos partidos, me encanta, me parece súper divertido. Veo fútbol normalmente aparte del Mundial, entonces lo disfruto mucho, el tema de los partidos. Tuvo sus contradicciones, como la vida misma, ¿verdad? Tuvo sus contradicciones, tanto el país anfitrión como muchas otras cosas que fueron pasando durante el Mundial, pero también tuvo momentos increíbles, como por ejemplo quiero rescatar que... la selección de Cabo Verde, particularmente. Sus historias, su heroísmo, su forma de jugar y, por supuesto, no puedo dejar atrás mi propia selección, cómo lo han dado absolutamente todo y llegaron a esta final quedando subcampeones y nos han dado todo. No les podemos pedir nada más. Un aplauso para ellos, un aplauso para la selección española que ha ganado merecidamente. Y cuéntenme ustedes cuál fue su parte preferida de esta ceremonia de cierre del Mundial 2026. Los voy a estar leyendo en la cajita de comentarios. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós.